en 10 minutos. Mis primeros estudiantes yo les corregí en rojo. Cuando te pasan cosas graves, yo creo que tú no puedes al momento pensar que todo va a acabar. Yo siempre quería vivir aquí, asentarme aquí. Yo tuve una crisis de estrés muy fuerte. ¿Qué usted opina de lo que dicen los estudiantes sobre usted en las clases? Pues muy buenas tardes, estamos aquí en su programa 10 minutos y tenemos el placer de tener a nuestra profesora Elvira Lora. Gracias. Por venir. Gracias, Farina. Queremos conocerla a usted, pero de una manera un poco más humana, porque ya sabemos de su trayectoria, de los aportes que ha realizado en la universidad, pero quizás no conocemos esa parte de Elvira Lora como mujer, luchadora, madre y también esposa. Gracias. Entonces, para comenzar un poquito, cuando le menciono en la ciudad panameña Veraguas, ¿qué le viene a la cabeza? Me viene a la cabeza mi hermanita. Mi hermanita nació allá, en Santiago de Veraguas, República de Panamá. Entonces, fue la ciudad donde se fraguó mi infancia. Me vienen a las cabezas los indígenas guaymíes, que yo tuve la oportunidad de, junto a mis hermanos, de enseñar a leer y escribir. Me viene a la cabeza las primeras ferias escolares, también el periódico del Colegio San Vicente de Paúl, La Opinión, que yo tuve la oportunidad de dirigir también, y todos mis amigos y amigas que hoy ocupan posiciones muy importantes, tanto en el gobierno panameño como, por ejemplo, en la milicia, y hasta Reina de Bellezas, que fueron amigas mías, Miss Panamá 1993, por ejemplo. Y entonces, ¿usted nació en Panamá? No, yo nací orgullosamente en San Juan de la Maguana, vamos a decir, en la calle Francisco Sánchez, de Rosario Sánchez, que está justamente detrás de la catedral, el 19 de septiembre de 1975, cuando el país estaba bajo el huracán Eloísa. Entonces, ¿cómo llega a Panamá? Mi papá fue de los primeros agrónomos, mi papá es ingeniero agrónomo, Manuel Lora, fue de los primeros ingenieros agrónomos extensionistas, es decir, que enseñaban el cambio de cultivo. Y entonces, en la época de los 80, había muchos problemas en América Central. Mi papá hizo un programa, un proyecto, y ganó para una compañía estadounidense que se llama AgroHorti. Entonces, ahí no solamente viví en Panamá, viví en Colombia, viví en Costa Rica, viví en Nicaragua, pero donde más tuve tiempo fue en Veraguas. Y entonces nosotros no vivíamos en Veraguas, es una ciudad productiva. Cuando yo voy a Monteplata me recuerda mucho, por ejemplo, es una ciudad que vive de la agricultura. Y ahí entonces nosotros no vivíamos, la familia no vivía en la ciudad, sino que vivíamos en una comunidad indígena. Pero yo tenía que irme a la escuela todos los días, a donde sí había ya una zona más urbana, pero donde yo vivía era la zona más rural. ¿Y cómo entonces le nace? ¿Qué edad usted tenía cuando le surgió la idea del periódico? ¿Qué edad más o menos tenía? Bueno, ya ahí yo tenía por los 8 años. 8 años. Yo estaba en segundo de primaria, entonces en Panamá todavía se fomenta mucho el periodismo estudiantil. Okay. Y entonces, cuando yo tenía 8 años, fue que se lanzó el Challenger. Y mi papá me compró una Barbie, la Barbie astronauta, antes, porque hubo una gran eclosión mediática. Y todas las niñas queríamos la Barbie astronauta para llegar a la luna. Pero el Challenger explotó, entonces yo cambié de astronauta a periodista. Mi mamá me cuenta que siempre cuando yo jugaba con las Barbies, yo era la directora de la revista y que siempre yo era la que daba la noticia. Muy influenciada porque en esa época es que CNN comienza a transmitir y el mundo, si hoy tenemos una exposición grande a través de las redes sociales, mi generación fue a través de la televisión. Empezó en TV y entonces yo idolatro todavía a Madonna, fui fan número 1 de George Michael, o sea, toda esa época de los 80, yo era una niña, pero quedó mucho y queda todavía mucho en mí. Hoy en la mañana, por ejemplo, cuando vengo con mi hijo, él tiene una selección de música de los 80 y veníamos escuchando a Freddie Mercury, y de verdad, música buena, música con la que crecí,
y también con una parte muy importante que le agradezco a mis padres, cercana a la gente. O sea, nosotros vivíamos en una comunidad indígena y vestíamos como las niñas indígenas. Comíamos lo que comían las niñas indígenas y hacíamos todo. Y tengo amigas que también son líderes activistas indígenas en Panamá todavía. Y entonces, ¿por qué regresan a República Dominicana? Bueno, mis padres siguieron viajando, pero yo siempre quería vivir aquí, asentarme aquí. Entonces me dejaron donde mi abuelita, mi abuela Elvira, y para empezar mis estudios en periodismo, porque como que dije, no, yo quiero asentarme en mi país. Y comenzó periodismo en la universidad. La Católica Santo Domingo. Empecé a estudiar periodismo en 1992. Previamente había ganado una beca de Joven Talento Nacional en INTEC para estudiar economía y mi familia estaba muy contenta porque en esa época ser periodista era mucho riesgo. Todavía gobernaba en el país Balaguer y era muy riesgoso el sistema político que existía. Y no era común que una mujer dijera que estudiaba periodismo. De hecho, en mi promoción éramos 3 mujeres y los demás eran hombres, cosa que ha cambiado ahora porque la profesión se ha feminizado más y hay otras áreas de la profesión. Entonces, cuando gané la beca en INTEC, yo me puse a llorar porque yo lo que quería hacer periodismo. Entonces alguien se enteró de mi promoción, yo hice aquí el 4º bachillerato en el Colegio Aurora Tavares Beliar y habló con el rector de la Católica, me hicieron una prueba y me becaron para estudiar comunicación social. Entonces, luego de que se gradúa, ¿cuáles fueron los primeros medios en los cuales usted incursionó? Desde que yo empecé la carrera, mi profesor Juan Manuel García dijo, tú tienes que entrar en la sala de redacción. Entonces yo estaba en el primer semestre cuando entro al periódico El Siglo y lo primero que me pusieron a cubrir fue huelgas. Pero yo no se lo decía a mi familia porque era una época muy convulsa. Y recuerdo que me mandaron con un chofer, con Zacarías, a Boca Chica, ese primer día que yo entré al periódico El Siglo. Y Zacarías dijo, era que estaba muy tarde, y dijo, tú verás que en 5 minutos llegamos a Boca Chica. Señor, y en 5 minutos llegó Zacarías a Boca Chica. Yo iba con la lengua afuera, pero era lo que me gustaba. Entonces, luego, en el periódico El Siglo, tuve grandes maestros, bienvenido Álvarez Vega, que fue mi jefe, Osvaldo Santana también fue mi jefe, Emilia Pereira fue mi jefa, y de esa manera yo pude aprender y fui desde editora infantil en el periódico El Siglo hasta jefa de redacción, vamos a decir jefa de redacción matutina. ¿Y qué tan demandante es para una mujer estar en esos puestos? Es muy, muy demandante. Yo digo que ya yo pagué mi dosis de periodista, porque es una pasión. También es demandante ser profesora, ser académica y estar en la universidad, pero en periodismo se une otras cosas como es que tú vas a estar trabajando para la audiencia, que un periódico se hace desde cero, desde que comienza, y hay una tensión, un ritmo diferente. Yo creo que los mayores riesgos, yo hablaba eso en el CDP, que me invitaron a dar una conferencia sobre mujer, periodismo y madre, que hay mucho techo de cristal, porque las mujeres dominamos muchos aspectos, por no decirlos todos de la redacción, pero hay muchas políticas dentro de los medios de comunicación que impiden que todavía las mujeres avancen más. ¿Cuáles políticas? ¿Con cuál usted como? Bueno, políticas, por ejemplo, en un diario de Madrid, una reportera puede amamantar a su hijo en la redacción, puede salir a darle de comer a sus hijos, tiene jornadas laborales menos extensas. O sea, es lo que sé de Madrid y, por ejemplo, también de Estados Unidos. En Estados Unidos casi todas las reporteras, periodistas, trabajan en calle y mandan sus textos. Aquí no, aquí tú tienes que seguir trabajando y quienes nos encargamos de la jefatura de redacción, tenemos que esperar que todo el mundo trabaje, compilar todas las noticias, corregirlas, darle forma, ir a las mesas editoriales. ¿Usted cree que es más difícil para una mujer que para un hombre dirigir No, no creo que sea difícil. De hecho, hay mujeres que han llegado a la jefatura de redacción y son las jefas de los periódicos cada vez que se turnan. Cada 15 días llegan a ser las jefas de redacción. Yo trabajé con varias jefas de redacción, María Virgen Gómez, por ejemplo, también Emilia Pereira, Patricia Arache, y en el Caribe yo llegué a ser jefa de redacción nocturna. O sea, la dificultad de estar en la dirección de un periódico no es tal.
Lo que pasa es que los medios siguen siendo búnker patriarcales y siempre van a predominar la figura del hombre en los puestos de dirección. ¿Y dirigir un departamento de comunicación social siendo mujer es igual de fácil o es igual de difícil o qué usted piensa de eso? Bueno, a las mujeres siempre nos han tratado en lo que es el cuidado y la educación es parte del cuidado. Se supone que nosotros tenemos mayores, vamos a decir, interés en esa área, entonces no es tan difícil. Ahora, yo recuerdo de las entrevistas que más me han marcado a mí, fue una que le hicimos al diseñador de moda Zully Bonelli. Él fue la primera persona declarada públicamente de la comunidad LGTB en nuestro país. De hecho, tuvo que emigrar. Y nosotros le preguntamos que si él se sentía discriminación. Y él dijo, no, yo nunca me he sentido discriminado, porque yo pienso que todas esas barreras en verdad deben estar en la mente de uno. Y por eso yo siempre digo, ahora que veo muchas mujeres en la comunicación, que las barreras te las creas tú. O sea, si ciertamente existen y tú también pones de tu parte en aumentar esas barreras, no va a ser una barrera, va a ser una muralla china. Entonces tú tienes que trabajar desde tu empoderamiento, que es lo que el movimiento de mujeres está propugnando desde la década del 70, de que las mujeres seamos empoderadas y podamos decidir y autónomas, ¿no? Y podamos decidir estar en cualquier puesto. Yo noto en sus respuestas una fortaleza y es algo que le agradezco porque yo como joven y mujer también a veces me enfrento a esos miedos y me llama mucho la atención el hecho de cómo usted se maneja. Entonces quisiera saber, en ese momento en el cual usted perdió a su hermana o cuando el profe capellán tuvo esa decaída, ¿cómo usted pudo manejar tantas cosas y poder seguir adelante? Porque no es tan fácil. ¿Cuál fue la táctica? ¿Qué le ayudó a usted? Bueno, la partida de mi hermana es una de las cosas más, vamos a decir, que ha cambiado mayormente mi vida y de ver la vida y de saber qué es la vida. Y hace un tiempo yo dije, hay batallas que ya yo no las voy a librar porque quizás en esas batallas sufra tanto que no puede estar con mi hermana. Mi meta en mi vida es que cuando acabe este trayecto yo pueda seguir estando con ella. Son situaciones difíciles y yo soy la mayor de ahora 2 hermanos y los padres siempre esperan más de los hijos o las hijas mayores. Entonces, te diría que meses antes de que falleciera mi hermana, yo tuve una crisis de estrés muy fuerte y ella era psiquiatra y me dijo que yo estaba ya percibiendo su partida y que yo tenía que ser fuerte. Y me dio muchos tips para esa fortaleza, que todavía yo la sigo practicando y eso me ayudó muchísimo. O sea, ella misma vio que yo necesitaba fortaleza y me dijo, yo voy a morir, tú lo sabes y tú eres la que va a quedar con mi hija. Entonces tú eres la que tiene que estar fuerte, tú tienes que seguir adelante. Actualmente su hija vive... Bueno, la justicia dominicana no cree en el matriarcado, la justicia dominicana no valora evidencias que no son solamente el dinero y mi sobrina vive cada 15 días con nosotros. Ok. Y entonces en el caso del profe capellán, ¿cómo se hizo? Bueno, imagínate, eso fue muy difícil porque tuve que llamar al 911. Desde que llegué a la clínica yo sabía lo que le pasaba porque nosotros ya tenemos 40 años y entonces estábamos relajando de las enfermedades de los 40 y justamente una semana antes leímos sobre lo que es un ataque cerebrovascular y cuando yo vi al profesor así, de inmediato yo sabía lo que era y yo llamé al 911 y le dije, pasa esto. Y ellos me dijeron, ¿y usted médico? No, pero pasa esto. Porque todos los síntomas, mira lo importante que es el periodismo, eso fue una infografía del periódico La Reforma de México y eso se quedó en mi mente. Y entonces yo le dije todos los síntomas. Lo importante es que en esos momentos hay algo divino, hay un ser superior a nosotros, y tú tienes que aferrarte a eso. Y también, ¿qué decirte? Tienes que saber que si pasa es porque ese destino lo quiso así. Pero no puedes, cuando te pasan cosas graves, yo creo que tú no puedes al momento pensar que todo va a acabar, sino que tú tienes que sacar tus mayores fortalezas y accionar. Al momento de usted comenzar en la universidad, ¿usted entró como docente o directamente como directora del departamento? En un curso de periodismo, un taller de periodismo con el maestro Bastenier,
que es uno de los grandes maestros del periodismo, que tuve la oportunidad de conocer y coger clases con él. La profesora María Isabel Soldevila, que era profesora aquí, que era la directora, me invita a dar clases. Yo entro como docente a la Pucamaima. Y entonces, la primera, yo digo, bueno, está bien, voy a ser docente. ¿Tú crees que yo pueda ser docente? Yo trabajaba en el semanario Clave. Ella me dijo, claro, yo quiero que tú le enseñes a las personas cómo tú escribes las crónicas y la entrevista. Yo, bueno, está bien, si es eso, sí. Bueno, yo vine aquí por una materia, que era géneros y perfiles periodísticos. Pero ya al segundo semestre me colocaron 10 materias. Y yo dije, bueno, yo no puedo dar pensum entero. Luego Soldevila la asciende en jefa de redacción del periódico El Listín Diario. Y doña Munquín Zambén le dice, ¿quién puede dirigir la escuela? Y Soldevila dice, Elvira. Y yo le dije, pero yo nada más tengo 2 semestres ahí. Y ella, de hecho, es una de mis mejores amigas. Es una de las personas que más ha visto fortalezas que yo misma desconocía. Y ya tiene 10 años en el departamento. 11 años, perdón, sí. Sí. ¿Cuáles han sido los mayores retos que usted ha tenido al dirigir el departamento de la Pontificia Universidad Católica? Bueno, primero, hay retos en varios escenarios. El primer reto fue que a mí me asignaron la reforma curricular, que es la que da la carrera que tú estudias, que es comunicación social, mención comunicación corporativa, y comunicación social, mención producción audiovisual. Y la querían para un mes. Y yo trabajaba todavía en Diario Libre. Era la jefa de revistas de Diario Libre y la jefa de investigación. Pues eso fue un gran reto, que todos los sábados yo me lo pasaba entero haciendo esa reforma curricular, para luego compartirlo con los docentes y todo el proceso que se... Luego el reto de que a los jóvenes les guste la comunicación y de que los jóvenes vamos a decir la juventud mejor, entienda qué importante es esta carrera y todos los ámbitos que existen. Ese ha sido un gran reto. La primera manifestación que tuve de estudiantes era porque el pensum tenía mucho periodismo. Entonces hace 2 semestres un estudiante me dijo, ¿y por qué quitaron periodismo? Yo dije, wow. Entonces, mantener el pensum a lo que ustedes desean es un gran reto y es un reto constante. Tú nunca acabas de hacer una reforma curricular. Ahora hicimos otra reforma curricular, pero eso nunca acaba, porque los que van a entrar ahora en el 2018, los que entraron en el 2017 me preguntaron si teníamos conexiones con Japón, porque les gustaba mucho el cine japonés. Y son cosas que uno valora, pero fíjate, uno tiene que estar siempre dando respuestas a ustedes y respuestas oportunas. Yo me imagino que en el 2018 me hablarán de todo lo que es la robótica y el periodismo, que ya son cosas que empiezan a estudiarse, ¿no? ¿Y usted entiende que quizás le queda mucho más tiempo en el departamento o quiere descansar un poco? ¿Cómo usted se ve dentro de unos 3 años o 4 años? Yo la verdad te diría que ser durante 11 años directora de una escuela ha sido porque el consejo académico ha creído en el trabajo de nuestro. No ha sido porque ni siquiera me he propuesto. Desde el primer día nunca me propuse, me propusieron. Y lo asumo con humildad y lo asumo como un reto. Dentro de 3 años yo quiero publicar mi novela, porque yo en verdad entré al periodismo porque quiero ser escritora. Y eso yo entendí que no es tan rápido ser escritora. Me veo escribiendo mi novela, publicando mi novela. Ya publicó un libro, ¿verdad? Yo he publicado libros, pero son más de periodismo o, por ejemplo, del Parque Eólico Los Cocos. Son libros corporativos, pero mi reto es hacer novelas y también convertirme en una autora de biografías de mujeres, que es lo que estoy estudiando ahora en mi doctorado. Profe Elvira, una pregunta un poco media caliente, para serle honesta. ¿Qué usted opina de lo que dicen los estudiantes sobre usted en las clases? ¿Qué usted entiende de eso? ¿Usted entiende que quizás uno es un poco recostado o qué usted entiende de eso? Es que yo nunca he sabido lo que ustedes piensan. Yo sí sé lo que ustedes piensan de otros profesores porque algunos me señalan y me dicen y yo tengo que trabajarlo. Pero lo que ustedes piensan yo no lo sé. O sea, no sé cuál es mi imaginario. ¿Y cómo usted... ¿Cuál es mi imaginario? ¿Qué piensan de mí? Bueno, algunos estudiantes dicen que usted es un poco fuerte, que deja muchas asignaciones, que nos presiona mucho, que presiona mucho. ¿Usted entiende que esas denominaciones son correctas o hay una justificación detrás de ello?
Bueno, cada quien tiene sus percepciones y si me perciben así, que bueno, porque a los profesores que más yo recuerdo y a las profesoras que más recuerdo fueron a los que me presionaron más. Yo tuve al profesor Ordóñez, no recuerdo su primer nombre, que es el autor de 1000 años de corrupción en España. Y ese profesor siempre me dejaba fuera de la clase, porque yo trabajaba en el periódico El Siglo, cuando eso no había tanto carro de concho, y no sé, siempre llegaba tarde a la clase de Ordóñez. Y luego me dejaba entrar, claro. Y el profesor que más yo recuerdo, porque era un profesor muy disciplinado, con la hora, con la entrega de guiones para radio, con la entrega de guiones para televisión, que era su especialidad. Y tú no podías faltarle nada. Y ya para terminar, entonces... Yo entiendo que también estamos en una situación de modo emoji ahora. Y yo creo que he ido mejorando. Sí. Claro, He ido claro, mejorando claro. porque mis primeros estudiantes yo les corregí en rojo. Ahora yo creé la método arcoíris, que tú debes conocer. Y entonces, ahora, ¿cuál usted, hablando usted del periodismo y de que nos exige mucho porque quiere que nosotros sean mejores, ¿cuáles son los desafíos del comunicador? Porque ya el periodismo abarca muchas cosas, comunicador, audiovisual, corporativo. Para hoy en día, ¿cuáles son los desafíos? ¿Cuál usted entiende? Bueno, es una carrera que abre múltiples escenarios y yo creo que el mayor reto es que se descubra y ustedes descubran cuál es el escenario en el cual ustedes van a poder triunfar y van a poder aportar, porque esto es una carrera de aportes. Esto no es una carrera, muchas personas piensan que es una profesión para yo exhibirme. No, esto es una profesión que te puede aportar mucho. Fíjate lo que yo te dije, cómo yo sabía que lo que le pasaba a mi compañero era un accidente cerebrovascular, porque lo leí en un medio, porque vi una infografía. Entonces, es una carrera de aportes. Y son tantos los escenarios que hay, que el mayor desafío de jóvenes comunicadores es saber a cuál escenario me voy a dirigir. Okay. Pues muchas gracias, profe Elvira, gracias Siempre. por su tiempo, gracias por abrirse con nosotros. Siempre. Es un placer tenerla aquí y bueno, gracias por estar ahí hasta el final de la entrevista. Nos vemos en una próxima entrega.